información para todos los interesados en el tema. En este segundo día vamos a tener una dinámica similar, por lo menos en las horas de la mañana. Hoy estamos previendo iniciar con la presentación de Christian Dannecker, de experiencia en desarrollo y comercialización de proyectos BCS en Colombia y el mundo. Parece que es una presentación muy larga porque después es la pausa del café. Y después de la presentación de Christian, bueno, obviamente eso incluye preguntas, respuestas y demás. Y luego tenemos las nuevas presentaciones del BCS. Summer Montague nos va a presentar aspectos técnicos relevantes para el sector AFOLU, o sea, temas de fugas de emisiones, permanencia, la cuenta buffer, o sea, son detalles técnicos pero muy interesantes que se aplican no solamente a proyectos red, que de pronto fue mucho el énfasis de la última sesión ayer, sino a todo tipo de proyectos de agricultura y bosques y uso del suelo. Después tenemos proceso de etiquetado de proyectos con otras certificaciones para múltiples beneficios que lo va a presentar Paula Tazara, y aquí lo que vamos a ver es la relación entre el estándar BCS y otros estándares como el CCBA o Social Carbon, y que eso le confiere, digamos, o reconoce los cobeneficios de los proyectos, pero adicionalmente puede tener efectos en el precio. Y finalmente, para terminar la mañana, Summer Montague de nuevo a coro con Paula Tazara, nos harán una presentación de metodologías aprobadas para el sector forestal, que también es un tema bien interesante, una ronda de preguntas y respuestas. Y después del almuerzo, para el que aparentemente tenemos un poquito más de tiempo que ayer, bueno, ayer nos fue bien con el tiempo del almuerzo, no nos podemos quejar, vamos a tener un trabajo en mesas, vamos a dividir este lugar en dos, o mejor dicho, nos vamos a dividir en dos sesiones, una va a funcionar aquí y otra va a funcionar creo que en otro salón al lado de allá, y vamos a tener dos sesiones. Desafortunadamente no todos vamos a poder estar en todas las sesiones, pero apenas nos vamos a perder el 50% de los temas, solo el 50% de los temas. Entonces, el trabajo ahora es escoger cuál nos vamos a perder. Inicialmente, en la primera sesión de la tarde, vamos a tener dos mesas, una sobre proyectos, lo que llamamos ARR, de aforestación, reforestación, y en la otra mesa vamos a tener potenciales actividades de proyectos en manglares con la metodología de humedales, o las metodologías de humedales que ha desarrollado el BCS. Son esos dos temas en paralelo, dos temas claramente forestales. Después, esas sesiones son del orden de una hora y 45, son sesiones de discusión, no hay presentaciones previstas, hay unas preguntas orientadoras que tenemos en cada una de esas mesas, y la idea es que haya discusiones, preguntas y respuestas y una conversación que vamos a sistematizar, vamos a tener en cada una de esas mesas un relator que va a sacar, digamos, todos los puntos que se traten en cada una de las mesas, y después nosotros nos comprometemos con ustedes a que vamos a elaborar un documento de cada una de las mesas que va a estar disponible para consulta de todos. Igual, a pesar de que vamos a estar divididos en dos salones, ambas sesiones se van a grabar, o sea que los que no puedan estar en una sesión igual van a poder ver el video de la otra. No se preocupen, no se pierden tampoco del todo. Y después, en la segunda sesión, vamos a tener dos temas que no son, bueno, hay uno que sí es forestal todavía, que es el tema de enfoques jurisdiccionales, un poco como seguir la discusión de las presentaciones del final de la tarde de ayer, y en la otra un tema que es clave para esto y que también se ha mencionado varias veces, y es la demanda de créditos de carbono. En el tema de demanda, que es muy importante porque no nos podemos dedicar a generar oferta y después, ¿quién compra? Y cuando nos referimos a demanda, pues obviamente es demanda nacional e internacional. Cada uno de ustedes tiene que hacer ejercicio muy juiciosamente. Nosotros, para guiarlos, hicimos un ejercicio previo de sugerir quién puede estar en cada mesa. Hay un listado que está afuera en la mesa de entrada, que cada uno puede consultar, es simplemente una sugerencia, cada uno de ustedes decide dónde quiere estar, pero sobre todo, si nos interesa, hay unas personas que representan a instituciones u organizaciones que claramente tienen relación con algunos de estos temas. Entonces, si una organización tiene 2 o 3 representantes en este taller, también les pedimos que de pronto puedan estar en las diferentes sesiones, se repartan y no se concentren en una sola. Hacia las 5:50, porque hoy es viernes y toda la cosa, entonces nos vamos a adelantar 10 minutos, vamos a hacer el cierre final del taller,
No vamos a hacer una sesión, de pronto había la propuesta de hacer una sesión plenaria y después compartir como conclusiones de cada una de las mesas. Pensamos que de pronto no es tan relevante en este momento, sino que sí nos comprometemos a elaborar la relatoría de cada una de las mesas para que todos la puedan tener y puedan compartir, porque además tampoco es que vamos a tener conclusiones, sino temas que se van a tratar muy seguramente y van a quedar más preguntas que respuestas, como también nos pasó en muchos de los temas de ayer. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión y le damos la bienvenida a Christian Dannecker, el representante en Colombia de South Pole Carbon, y quien nos va a hacer la presentación sobre experiencia en desarrollo y comercialización de proyectos BCS en Colombia y también en el mundo. Christian, bienvenido. Hoy no se va a dañar la pantalla, lo prometo, porque ya pusieron aquí protección. A ver, sí, eso me alcanza. Perfecto. Ahí estoy. Voy a no pisar ningún cable. No hay problema. Perfecto. Bueno, gracias para estar aquí tan temprano y gracias por Roberto de mencionar específicamente el taller de demanda para VCUs y a ver si estoy en el listado para este taller o para el otro. Yo vi este tema bastante importante porque vi que estuvimos cubriendo aquí ampliamente otros temas, jurisdiccional, temas de crear oferta, temas técnicos. Entonces, en mi exposición quiero, como siempre, provocar un poco con un tema que todavía no se ha cubierto hasta ahora, yo creo. Para comenzar, yo soy de South Pole Carbon, es una empresa con sede en Medellín, parte de una empresa internacional con sede en Suiza. Somos como 80 personas que trabajan en proyectos de MDL y BCS en todo el mundo. Nos fue bien, gracias a Dios, dado que nos hemos dividido como en 3 áreas de trabajo. Uno es el mercado MDL, que sigue ahí, no está muerto, excepto para el tema forestal, donde sí está muerto. El tema voluntario, que está moviéndose bastante en el mundo y se está dividiendo en un mosaico de actividades e iniciativas en todo el mundo, que a veces es duro entender qué pasa en qué país. Y al fin, el tema de nuevos mercados de carbono que están desarrollándose, tal como los famosos planes nacionales de adaptación que diferentes países están desarrollando, el tema, of course, de red jurisdiccional, el tema de fondos de adaptación, que son las áreas en el mercado de carbono que más se mueven en este momento, pero donde también hay más incertidumbre, donde nadie sabe bien qué pasa en los próximos años. Aquí tenemos un proyecto típico de nosotros, es una reforestación con especies nativas en Cáceres, que de hecho es un proyecto BCS y CCBA que ya se vendió completamente a buen precio. Aquí hay otros tipos de proyectos en los cuales se puede trabajar con el BCS o donde nosotros estamos activos. Básicamente todo desde energías renovables, temas forestales, temas de quemar llanuras temprano en el fase seco del año para evitar fuegos grandes más tarde en el año, un tema un poco específico que aplica mucho en Australia, en África. Proyectos de purificación de agua, donde tenemos un programa, incluso en Colombia, temas de estufas eficientes, donde trabajamos con Natura, y procesos industriales que fueron los proyectos típicos en el MDL, donde se podía destruir mucho gas con efecto invernadero a bajo costo, pero esta última categoría que se ve ahí abajo no es muy relevante para el mercado voluntario. Unos ejemplos que se está haciendo, por ejemplo, he mencionado el proyecto de reforestación en Cáceres, que es un proyecto donde se ensayaron 120 diferentes especies nativas en un proyecto de reforestación con uso de la madera, no solo para conservar. Estamos trabajando en proyectos de carbono y bosques agrupado de ayer, eso ya lo conocen muy bien en este momento, y trabajamos en otros temas, por ejemplo, un proyecto de conservación de especies en vías de extinción. Ahí trabajamos con
el Jardín Botánico de Medellín y potencialmente otros socios, donde estamos intentando de combinar temas de biodiversidad, específicamente evitar que se extinguan ciertas especies de magnoliáceas en Colombia y combinar eso con el mercado de carbono. Otro proyecto ejemplar que van a conocer después más a detalle es un proyecto red muy grande en Zimbabue. Ese es un proyecto donde está intentando de conservar las áreas que son necesarias para los animales que aquí se conocen típicos de África, elefantes, leones, etcétera, cebras, y que están migrando entre varios parques nacionales, y la idea es mantener esa conectividad. Es un proyecto de comunidades, 300.000 personas. Más tarde van a conocer más de ese proyecto. Bueno, hice un poco de análisis de los datos públicamente disponibles en el BCS y en MDL para ver cómo está el mercado hoy. Eso ya lo vimos un poco ayer, pero por eso me enfoqué más que todo también en cómo estará el mercado mañana. Y ahí están unas gráficas, yo creo que les podrían ser útiles. Primero tenemos que ver un poco qué mercados hay ahí, y vamos a ir paso por paso. El MDL forestal, yo le doy esta carita porque vimos la experiencia que los proyectos de MDL forestal que sí están en operación y que no tienen un comprador tal como el Fondo Biocarbono, con un acuerdo de compra-venta firmado, tienen muchos problemas en vender sus bonos, sus T-SERs. Los T-SERs son básicamente una variación de los SERs normales, en el sentido de que se emite un bono de carbono, pero su validez vence después de 5 años y tienes que volver a comprar un bono para la misma obligación. O sea, emitiste 1 tonelada hoy, te causa una obligación eterna de comprar cada 5 años un bono de carbono. Eso no pegó muy bien, y por eso también estos bonos no están permitidos en el mercado más grande formalizado de carbono, que es el Sistema Europeo de Comercio. Y por eso estoy un poco decidido, bastante decidido, que el MDL forestal va a ser complicado a futuro. El mercado voluntario va bien, internacional, a nivel proyecto. Yo lo llamo a nivel proyecto para distinguirlo de todo que hemos hablado de las iniciativas jurisdiccionales donde hay otra demanda distinta. O sea, para mí el mercado voluntario en este sentido son empresas y individuos que compensan sin obligación, pero ahí no estoy incluyendo el tema de, por ejemplo, GIZ comprando bonos para demostrar cómo funciona un sistema jurisdiccional. Las negociaciones sobre red en la convención están avanzados. Se ha decidido que red jugará un papel importante. Se han decidido que, por ejemplo, se necesita el tema jurisdiccional para que estos bonos, no se sabe cómo se van a llamar, de red, tengan el derecho de ser vendidos. No se sabe bien quién vende cuántos a quién todavía. Por eso puse aquí el interrogante, ¿se llama? Exacto. Y esperamos que en Lima, en la conferencia de las partes subsiguiente, habrá un progreso significante. No está esperado que este noviembre en la conferencia de las partes en Varsovia se progresa mucho, pero de pronto se ponen los fundamentos para que después en Lima podemos en el cumbre latinoamericano lograr un avance significante sobre cómo se ven los mercados formales de cumplimiento de red comenzando en 2020. También hay mercados formales regionales, o sea, mercados donde hay obligaciones de contabilizar emisiones por empresas, y quiero destacar Australia, que es un mercado donde sí se pueden generar bonos red. Y más tarde voy a hablar más de eso. Tenemos mercados voluntarios locales que quiero destacar porque aquí está el programa de Natura que específicamente quiere fortalecer esto, y ahí voy a tener unas ideas más tarde, de pronto que ya conoces, otras que no. Y hay otras ideas donde se podrían vender bonos de carbono, no a través de contabilizarlo como 1 tonelada de CO2, sino a través de otro servicio. Por ejemplo, a través de brindar la compensación para un proyecto de infraestructura, ¿cierto? Entonces, se cubriría el tema de
compensar biodiversidad, cumplir con la ley y comprar bonos de carbono en un paquete. Lo que no sugiero es que intentemos de inventarnos una nueva moneda de carbono o que intentemos de vender árbol por árbol para generar demanda. Esto pega de pronto por un año y después ya no. O sea, quedémonos con certificaciones bien hechas, como pues, BCS y Econtec tiene un esquema, otras iniciativas. Bueno, comenzamos con el MDL, eso es la gráfica triste que tenemos, pero la noticia buena es que entre hace 2 semanas y hoy el precio de carbono duplicó. Qué maravilla, de 0.25 euros a 0.5 euros. Eso no cambia mucho, específicamente cuando uno se da cuenta que estos precios son menores que el costo de monitoreo y auditoría de los proyectos. Entonces, si los precios suben a 0.8 euros, el único que pasa es que Econtec va a tener más trabajo verificando más proyectos, pero el precio va a quedarse igual, porque simplemente la oferta va a aumentar. Entonces, no se está esperando un aumento de precio a 3, 4, 5 euros o algo así en el futuro cercano. Eso es un poco triste, pero sí creo que algún día van a volver a subir. No a 38 euros. Solo para destacar, de nuevo, estos son CERS, estos son bonos de proyectos hidroeléctricos, de rellenos sanitarios, etc. Esto no aplica para proyectos de reforestación y tampoco para red. Bueno, ¿cómo estamos en el mercado de voluntario de carbono? Eso no lo voy a discutir mucho porque ayer vieron mucho de esto. Y básicamente vemos que el mercado creció en volumen y se defendió más o menos en precios, ¿cierto? El problema es esta. ¿Qué es esta gráfica? A ver. Hoy día tenemos 24 millones de bonos BCS forestales verificados. Y para definir bien qué es verificado, etcétera, vuelvo a repetir, un proyecto que se registra no tiene bonos emitidos. Después hay verificación que les da el derecho de emitir carbono, que se llama issuance. Pero el issuance normalmente solo se hace cuando tienes un comprador, porque tienes que pagar al BCS unos centavos de dólar por cada issuance que haces. Y después los bonos se cancelan, o sea, se retiran de la cuenta al nombre de algún comprador final, ¿cierto? Entonces, bonos verificados no tienen que ser emitidos, no tienen el número serial todavía, pero son disponibles para la venta inmediata, ¿cierto? Cuando tengo un comprador, yo llamo al market y me hacen el issuance en un momento. Y el retirement también. Entonces, ¿qué vemos aquí? Las diferentes categorías de proyectos forestales de carbono. Esta es deforestación planeada que se evitó, específicamente proyectos peruanos y brasileños y de Indonesia, donde hay un terrateniente con mucha área, con un permiso de deforestación inmediato, y por eso él puede mover su mano así y decidió de generar millones de bonos de carbono, basándose en la decisión de que yo voy a dejar mi bosque ahí, aunque lo podría tumbar con maquinaria fuerte mañana. Por eso, eso crea una super oferta de bonos de carbono. Y los que yo llamo live son los bonos que se podrían usar mañana, ya sean verificados o issued, ¿cierto? O sea, todo que es disponible en el mercado. Los proyectos de deforestación no planeada, también hay bastante oferta, pero ya es un poco menos. Y todo el resto básicamente son categorías pequeñas donde la relación entre la oferta y demanda está en un margen más o menos aceptable. O sea, lo que quiero decir es que proyectos red hay una sobreoferta interesante, y si uno ve esta gráfica, uno puede ver que de pronto va a empeorar específicamente para América Latina. Estos son los proyectos validados, y lo rojo, y el amarillo son verificados, ¿sí? Son muy pocos proyectos, 3, 4, 5, creo que algo está mal, porque deben ser como 6 o 7, que ya están verificados con bonos voluntarios forestales de América Latina. Pero tenemos 34 en fase de
que ya están registrados y un montón adicional, incluso de esta habitación, de esta sala, que no están validados, pero están en línea. Entonces uno puede ver que la oferta de Latinoamérica y de África va a escalar, ¿cierto? Y al fin hicimos una comparación. ¿Cuántos bonos hay en oferta comparado con los que ya fueron comprados? Eso no significa que es necesariamente que no se van a comprar a futuro, ¿cierto? O sea, está bien tener más oferta que demanda porque demora en venderlos. Pero las relaciones son a veces espantosos. Por ejemplo, si vemos proyectos de reforestación, comparando vemos que eso es una escala logarítmica, ojo, ¿cierto? Eso es 1, 10, 100. En proyectos de reforestación o IFM vemos que solamente hay como factor 2 o 3 más bonos disponibles que vendidos y consumidos por un usuario final, ¿cierto? O sea, no me refiero a un intermediario que está comprando bonos con la meta de revenderlos después, porque estos siguen disponibles para su uso, ¿cierto? Y vemos que en estas 3 categorías o 4 no tenemos tanta problema, porque la sobreoferta es factor 2, 3, 4. En proyectos no planeados de deforestación ya es un poco peorcito, y en proyectos de deforestación evitada planeada, los típicos de Brasil, hay 121 veces más bonos que los que se vendieron. Entonces ahí no veo la solución como los mercados actuales de hoy van a generar una demanda para comprar 121 veces más bonos de los que ya hay. Y por eso quería discutir un poco pues dónde podemos crear la demanda y dónde puede llegar a futuro. La buena noticia es estos tipos de proyectos verdes casi no existen en Colombia, porque en Colombia no se otorgan normalmente permisos de talarasa de bosques nativos. Menos mal. Entonces, yo quiero llegar a la pregunta, ¿cómo vamos a evitar de generar algo que nadie quiere comprar? O, ¿cómo creamos la demanda paralelo a la oferta? Y hay un poco de ideas. Básicamente son estos, y seguramente hay muchos más. Es solo un input para la sesión de esta tarde, de pronto también un input para los futuros pasos del programa de Natura y para otros actores aquí en la sala que a futuro o hoy día quieren vender bonos. El uno es tener un producto único que nadie más tiene, no replica mucho las cosas. El segundo es priorizar mucho el mercadeo, y ahí les voy a hacer unos ejemplos, incluyendo un videocito de un proyecto que tenemos. Considerar la realidad de la situación financiera del mercado, yo quiero decir, qué tipo de modelo financiación hay disponible y qué no hay. Uno puede pensar en diseñar un proyecto específico para un cliente, es como si yo voy aquí a Éxito y compro un pantalón, no chance. Entonces, si voy al sastre, sí tengo chance de conseguir un pantalón en mi tamaño. Lo mismo con carbono. Uno puede empacar bonos de carbono en otro producto. Hoy estamos hablando de vender toneladas y toneladas, de pronto queremos vender otra cosa, donde los bonos de carbono se esconden atrás. Uno puede aportar a desarrollar nuevos sistemas de comercio de emisiones formales, y ahí les voy a mostrar un poco qué tipo de sistemas hay. Y al fin podemos crecer el mercado voluntario local, que me parece súper importante. Comenzamos. Hay un buen paper que publicaron que es Future Carbon Projects, Picking the Winners, futuros proyectos de carbono, eligiendo los ganadores. O sea, qué tipo de proyectos se vio que pega bien en el mercado. Y ahí pueden ver que son básicamente los adentro en el círculo, proyectos solares, fotovoltaicos, proyectos eólicos todavía, proyectos forestales y ya un poco de otros. Y aquí de nuevamente esta gráfica, pueden ver que lo que creo que va a vender muy complicado son estos proyectos de deforestación evitada planeada. Ahí uno podría pensar, ¿no sería mejor cambiar la ley y no permitir la talarasa de bosques amazónicos? Necesitamos mercados de carbono para resolver ese problema, porque si no tendríamos esta oferta, todos los demás estarían muy felices.
Bueno, si vemos que es un proyecto único, eso es mi famoso cerdito con lana que pone huevos y leche. Esas son unas de las ideas que vimos que se buscan en el mercado. Proyectos comunitarios, eso es buenas noticias para Colombia porque hay muchos proyectos que brindan unos co-beneficios de biodiversidad y social y por favor monitoreados y cuantificados. O sea, lo que no se busca es, yo creo empleo, lo que se busca es, yo creí 23 empleos directos y 28 indirectos y estas son las fotos de las personas. Así sería ideal. En áreas potenciales para futuros mercados de cumplimiento, por ejemplo, vemos que Chiapas y Acre tienen un buen chance de entrar al mercado de California. En Colombia todavía no es así. De pronto podemos afiliar el Chocó a una de estas iniciativas. Hay ciertas categorías tecnológicas de proyectos que siguen vendiendo bien. Reforestación, por favor, con una parte nativas, no solo pino. Red comunitario, estufas eficientes. Varios procesos recientes con grandes compradores vimos mucho el tema de seguridad alimentaria y salud. La gente, porque muchas empresas no tienen una meta de carbono neutralidad, las empresas tienen una meta más amplia de sustentabilidad. Por ejemplo, una empresa dijo, nosotros nos hemos comprometido con los del milenio de desarrollo, los Millennium Development Goals, y hemos prometido a nuestros accionistas de levantar 200,000 personas de la pobreza a través de proyectos nuestros. Entonces ellos querían eso, querían 200,000 personas afuera de la pobreza. Y si al lado también hay carbono, bienvenido sea, pero eso fue el criterio clave. Tema financiero, yo vi que cada vez menos los compradores están disponibles a poner plata a riesgo. Casi todos los compradores esperan que los proyectos han sido desarrollados, validados, verificados, han comenzado a generar actividades y cuando los bonos están generados, pues los compran. Cada vez es más difícil conseguir pagos a futuro, pagos en adelante o inversión. Pues hay unos modelos innovadores que incluso no conocí hace poco, que podrían facilitar la inversión en proyectos red en Colombia. Y hay empresas que siguen dispuestos a pagar en adelante si son empresas de ese tipo, que tienen otra meta y tienen una plata disponible para este fin. Pero la mayoría, como he dicho, compran bonos que ya existen y no quieren tomar riesgos. Bueno, y 4 otros temas. Uno es, si tienes un proyecto en una zona que va a tener una línea base jurisdiccional, hay compradores adicionales, eso lo vimos ayer en la norte de Amazonía, en el Chocó, de pronto en otras áreas a futuro. Los estándares, hay ganadores muy claros, VCS con CSBS, VCS solamente también si el proyecto está lindo, Gold Standard, incluso el Gold Standard está trabajando en nuevas iniciativas donde se podrían juntar certificaciones de uso sustentable de bosque como el FSC, certificación de producción justa y certificación de carbono. Entonces, a futuro, ojalá que, por ejemplo, un operador de una concesión sustentable de uso de bosque podría combinar todo en una validación. FSC, carbono y comercio justo. Están trabajando estos esquemas, todavía no están listos. Y por fin, qué bueno que estamos en Colombia, porque Colombia, comparado con otros países, no tiene tanta oferta de momento de bonos de carbono. Por ejemplo, Perú ya está full, ya hay más que 5 millones de bonos de carbono red generados hoy día. Entonces ya hay competencia de uno con el otro. Bueno. El segundo punto les permite el descanso que buscaron, va a ser un video de 4 minutos y medio. Nosotros vimos que mandar un PDD y un informe de validación de un proyecto a un comprador no es suficiente. Primero, él no entiende la lengua técnica y segundo, no le interesa leer 120 páginas de pronto en inglés y no sabe manejar bien el inglés sobre un proyecto. Entonces, hemos trabajado mucho en generar historias, actualizaciones en Twitter, actualizaciones sobre pues caras del proyecto. Esto es
agricultor X y él se benefició del proyecto a través de tener una nueva línea de negocio de generar miel o algo así. Hojas de mercadeo, colecciones de fotos de buena resolución y pues videos. Y quería mostrarles un ejemplo de video. ¿Qué hago? No. Video. Ya es hora del video. Ah, aquí. Zimbabwe, Southern Africa. Over the past few decades, deforestation due to population growth, unsustainable forest management, and an unstable political situation have ravished the once vast Miombo forest. This not only harms the wildlife, it also erodes the soil and heats up our global climate. When the local community leaders learned of the possibilities and benefits of a greenhouse gas reduction initiative, they decided to act. They collaborated with experienced carbon professionals to develop the world's largest REDD+ forest conservation project. Here we see the team monitoring forest growth and taking samples. Today, the Kariba project protects 700,000 hectares of forest by teaching conservation farming that makes existing cleared lands more productive, meaning fewer new acres need to be cleared. In addition, action against poachers and forest fires has been taken. The project also provides a sustainable livelihood to many small-scale farming families. Our major focus is to give educational and an awareness campaign to the people in the 4 districts that we are operating in, so that they try and maintain and preserve their trees, the environment. Aishita kachitanga bane tu makurota ti darikesho. Miti takona ti miti ino kwachikanyanya kuwandawo miti yacho tinochengetedza kuti isusu yatinoti carbon stock. Ndinonzi George Kanyama. Zamauya mimi nekaliba project zvakanaka chaizvo mandisimbisa ende mandibatsira hapana chimwe chaninga shaiwa kana mukuchinditsikira so muchirongwa icho chakaliba REDD project. Sarangu ndironzi Lilian Manyanga. Zvichibudikidza nokuchengetedza nzvimbo yedu. Tichidzidziswa chirongwa ichi neve Kariba REDD project. Ini ndini headman neshango wokumbire chirongwa green carbon takachitambira zvakanaka. Chiri kutibatsira kuchengetedza masango edu, chiri kutibatsira kutiratidza kurima kwakanaka, chiri kutibatsira kuchengetedza ivhu redu. So ndiri kutenda kuti green carbon yakauya zvakanaka. The Kariba project is not solely focused on environmental and agricultural sustainability. Several school buildings have been renovated and equipped as well, an important investment in a country where 40% of the population is under 15. This primary school in Nyami Nyami helps over 50 children gain access to education. Kuti vese varimo mu project imomo vari kunyatsova
vakasununguka kuenderera mberi neprojekti iroro. The Kariba project works so well because of its strong community involvement, its sound fundament of highly experienced carbon experts, and thanks to support from companies who contribute by buying Kariba carbon credits. ¿Qué pasó? En YouTube lo pueden ver completo, con, pues, en el orden correcto. Y tengo que apurarme porque ya hablo mucho. Bueno, entonces, unas ideas aparte del video. Aseguren que tengan fotos de alta resolución, que se pueden mostrar en una pantalla como esta. Aseguren que hablen en el lenguaje del comprador, y entiendo que eso fue el lenguaje para un comprador europeo y no el lenguaje para un experto de carbono colombiano, entonces ya queda claro, ¿no? También hay muchas actividades de actualización del proyecto en Twitter, en newsletters, etc. Algunos proyectos ofrecen otros productos. Este proyecto vende miel también, miel carbono cero. El proyecto de Rimbaraya, no, el proyecto de Kenia, por ejemplo, vende camisetas que fueron producidos por la misma gente que están haciendo el proyecto Red. Algunos clientes quieren ir a ver los proyectos, quieren visitar ahí antes o después de comprar, o incluso hay clientes que quieren ver todos los detalles del proyecto. Incluso hay un cliente nuestro que está sentado como en una junta que vigila que el proyecto va bien. Entonces, son unas ideas que tengo. El segundo tema, el tercer tema, para volver a los 7 temas que tuvimos, es el tema de financiación. Eso lo voy a ir un poco rápido porque ya lo hablamos. 95% de los clientes solo pagan por veces emitidos. Y hay que tomar en cuenta que un proyecto no solo es el PDD, sino, como dijeron ayer correctamente de Antrotec, el proyecto mismo es más importante que el PDD. Y cuesta también más. Y se puede ver en experiencias como USAID, que demora años en alistar proyectos antes de montar un PDD. Un tema que quería destacar es, a veces hay un caos en el mercado al lado de la demanda. Por ejemplo, hay proyectos que venden bonos de carbono directos y también hablan con 10 diferentes intermediarios a la vez, lo que está en teoría bien, pero en la práctica no funciona porque el comprador en Europa recibe el mismo proyecto ofrecido por 10 diferentes entidades y puede jugar uno contra el otro. Lo que resulta que este proyecto va a ser vendido muy barato. Mientras que si uno crea esta aura de exclusividad, a veces uno puede defender precios. Entonces, ojo, si no hablen con todos los brokers del mundo a la vez, de pronto solo uno o dos. Y un tema específico técnico, el registro Market para bonos de carbono, ahí tienen que saber en qué año fueron generados. Y en proyectos de reforestación, por ejemplo, solo se hacen verificaciones cada 5 años y eso causa que no se sabe bien de qué año son los bonos. Pero si una empresa quiere compensar su huella de carbono de 2012, muchas veces pide que los bonos de carbono sean del 2012 y no de algún año entre 2012 y 2015 sin saber bien. Entonces, eso también es un trabajo para los auditores, asegurar que uno divide la fijación de carbono por año en el informe monitoreo, sería súper. Bueno, otro tema que vimos es que clientes ya quieren sus propios proyectos. En su propia cadena de valorización, por ejemplo, tenemos un cliente que compra rosas de Kenia, Kenia lo que es Colombia para Estados Unidos en producción de flores, y entonces dijeron, yo quiero mitigar mis emisiones, pero por favor con esa gente aquí. Y entonces lo que hicimos es decir, bueno, mientras que este proyecto arranca y produce bonos de carbono tuyos propios, tú puedes seguir comprando bonos de carbono de la tienda, normales. Y sobre unos años ya vas a tener tu propio proyecto. Entonces, ellos pueden comprar los bonos del mismo lugar donde venden las rosas, así mejorando la salud, los ingresos y la relación con sus proveedores.
En este caso fue un proyecto con los Masai, la gente indígena de una área de Kenia, con estufas eficientes. Unas propuestas para que empaquemos VERS en otros productos, no solamente vendamos VERS, para de pronto algunas personas de estas entidades están aquí, yo me inventé ahí unas ideas. Ecopetrol podría ofrecer gas natural carbono cero, voluntariamente compensado por el comprador o por defecto, diciendo todo lo que yo vendo de gas natural es carbono cero, end of story. Eso ya existe en otros países y crea más demanda y la gente cambian los proveedores por eso. EPM, ¿qué tal vender electricidad y internet carbono cero? Eso es barato porque la energía en Colombia ya es muy limpia, entonces no les va a costar tanto. Eso existe en muchos países ya. Bancolombia, ¿por qué no ofrecen una tarjeta de crédito carbono cero? Donde todos los consumos están precompensados. Ahí está, ya existe. En Suiza, por ejemplo. Todas tus compras serán categorizadas en categorías, por ejemplo, vuelos, comida, gasolina, y por cada peso o por cada franco suizo hay un factor de emisión y así uno sabe cuántas son las emisiones de mis consumos. Y adicionalmente al fin de año me llega un papelito que dice tú consumiste 5 toneladas de CO2 en este año comparado con el colombiano típico que son 3. Entonces la gente se da cuenta, mejor me la reduzco estas emisiones para ser más sustentable. Otra idea, Copo Caldas, podrían permitir la compensación ambiental a través de apoyar proyectos red, en vez de obligar a un proyecto de infraestructura de reforestar áreas nuevas, de pronto pueden decir, comprar los bonos de carbono de un proyecto de reforestación ya hecho, porque es ex post, ya es verificado, se demostró que está bien hecho, no hay riesgo que no pasa, entonces te reconozco eso como compensación ambiental. Y al fin, la Bolsa Mercantil de Colombia podría ofrecer inversiones en portafolios de acciones carbono ceros. Ya existen factores de emisiones por acción de, digamos, Ecopetrol. Entonces, si compro una acción de Ecopetrol, yo sé que estoy responsable para medio tonelada de CO2. Entonces, muchas ideas innovadoras. Los dos últimos puntos son, uno son los mercados formales de cumplimiento de carbono. Y yo solo quería mostrar con estas hojas que hay muchos países ya hoy y a futuro planeado que tienen un precio de carbono, que en el 2020 se estima que 3 de los 7 billones de personas del mundo ya están bajo un sistema donde el CO2 cuesta dinero. Entonces podríamos crear eso en países adicionales. El tiempo donde solo Europa y Australia y de pronto algún día Estados Unidos se tienen que mover en eso, ya pasó, pues ven que la mitad del mundo ya está en algo de esto. Eso es importante porque si solo tenemos el mercado voluntario y solamente tendríamos proyectos voluntarios, ninguno nuevo, ninguno de estos aquí entraría al mercado. Ya necesitaríamos un crecimiento de 17% por año del mercado y eso no está pasando. Y además llegan muchos proyectos nuevos. Y vemos que mercados obligatorios, aunque no aceptan bonos red, en algunos casos también tienen buen impacto al precio. Por ejemplo, el sistema en China, que hay 2 áreas donde hay un mercado de carbono, consume los CERs de China y por eso los CERs de China no inundan el mercado internacional y por eso el mercado internacional defiende mejor los precios. Lo mismo en otros países. Y por fin, unas sugerencias que se podría hacer pues, para fortalecer la demanda voluntaria nacional, en adición a lo que ya mencioné sobre estos productos donde se puede empacar el CO2. Se pueden ofrecer soluciones y productos carbono cero, se podrían vender en paquete un café con los bonos de carbono juntos, como lo hacen en Kenia con las flores. Se podrían dar preferencia a productos o empresas carbono cero en licitaciones o dar preferencia a productos carbono cero. Se podría combinar carbono neutralidad con otras iniciativas tal como el Forest Disclosure Projects, donde empresas grandes dicen yo causé deforestación de porque yo consumí cuero, madera,
soya y otras cosas, y por eso necesito compensar eso también. Perfecto para un proyecto red. Y pues brindenos claridad sobre cómo son los impactos al impuesto si compro bonos de carbono. Y la buena noticia es si una empresa colombiana compra bonos voluntarios sin obligación, pueden deducir 20% de eso o algo así. No, pueden deducir el gasto completo de su renta líquida hasta un 20% en total. Entonces hay ahorros financieros ahí. En fin, reducimos la dependencia de mercados de carbono extranjeros porque ahí están, pero no es suficiente y tenemos que crear la demanda nacional también. Y ahí lo dejo porque es muy tarde. Gracias. Volvemos a bajar el micrófono a un nivel normal. Abrimos la sesión de preguntas. Creo que ha sido una muy buena presentación de Cristian. Muchísimas gracias sobre este tema de mercados de carbono. Veo las manos levantadas. Por allá hay una. Buenos días, Margarita Pava de la Cámara de Comercio. Más allá de una pregunta, es como una incertidumbre. Nosotros ahorita que estamos operando el componente 3 con la Corporación Ambiental Empresarial, las empresas han sentido como mucha inquietud y mucha incertidumbre, uno, por el tema del lenguaje. Esta jerga del cambio climático, como muy bien lo mencionamos en alguna reunión que tuvimos con el BID, es muchas siglas que no se comprenden, que no se entienden, lenguaje que no es claro, y es importante que los desarrolladores de los proyectos tengan muy en cuenta que los empresarios simplemente no entienden esto, simplemente no entienden inclusive a veces el alcance de la huella de carbono y aún lo hacen de una forma filantrópica, ¿sí? Uno, eso. Segundo, la primera opción que adoptan los empresarios, y lo hemos visitado casi 60 empresas de un alto nivel, empresas grandes, que es el mercado más reducido aquí, por lo menos en Bogotá región, es aproximadamente el 2% de las empresas en esta región. Todavía no han iniciado, por ejemplo, el proceso de su cálculo, todavía no saben qué emiten. Entonces el tema para ellos de la compensación todavía es muy filantrópico, y lo hacen inclusive si tienen un área disponible para siembra de árboles, incluso ellos mismos lo hacen y sienten como si fuera una compensación, no de una forma tan formal. Entonces digamos que una preocupación del mercado, que no es preocupación sino que es como inquietud, es cómo entender este mercado voluntario como una oportunidad, cómo venderlo, o sea, cómo aterrizárselo al mercado real, o sea, al empresario, al gerente, al que toma la decisión de meterse la mano al bolsillo y decir, yo compenso y estoy completamente convencido de que esto efectivamente sí es real, porque lo que le dan es un número. Pues en teoría, ¿no? Pues le dan un numerito y pues no puede, eso todavía los empresarios de nuestro país todavía no lo sienten. Entonces, ¿cómo aterrizar toda esa incertidumbre que tiene el mercado colombiano todavía para poder entrar a este mercado de una forma tranquila y transparente? Dale. No tengo la respuesta inmediata. Hola. No, ya. No tengo la respuesta inmediata, pero hay unas ideas. Una es que uno intenta que no hacer la compensación de carbono ver como una obligación, o sea, sacarlo más bien del departamento de sustentabilidad y cumplimiento y ponerlo al departamento de mercadeo, donde hay mucha más plata, y hacerlo ver como una oportunidad a conquistar mercados adicionales. En Medellín ya abrieron tiendas de comida orgánica y vale el doble, pero la gente van ahí y la compran, ¿cierto? Lo mismo es con carbono neutralidad. Hace 10 años en Suiza no había productos carbonoceros. Hoy día 20% de los productos de los supermercados en una cierta cadena son carbonoceros. Entonces, eso es uno. El otro es hablar en lenguaje entendible. En el video no vieron una vez un ser o un ver o un DNR. Eso nadie
nadie tiene que entender, es nuestro trabajo entender eso. Y el tercero se me olvidó. El tercero se te olvidó. Bueno, ahora te acordarás. Ah, lo del numerito, pues, los números de registro. Sí, pero era más un comentario, no era una pregunta tanto. Pero creo que es una discusión muy, muy válida y los ejemplos que presentó Cristian o el ejemplo que vimos de Cristian indica como en la dirección en la que se debe seguir. O sea, si ahí no se mencionaron incluso ni cifras de créditos generados, lo que se está tratando es de vender, es generar un elemento de promoción y de comercialización que tiene que entender el lenguaje de quien está comprando, que posiblemente no entienda tanto de números y mucho menos de la jerga técnica que está involucrada dentro de este tema. ¿Alguna otra pregunta? Pensé que era una mano levantada, pero no. Bueno, parece que muy claro, Cristian, muchísimas gracias. Creo que lo que sigue es el coffee break. Sí. ¿Tan rápido? Sí, bueno. Esto tiene pinta de desayuno, entonces los invitamos a que pasen al coffee break. Gracias a todos por estar nuevamente aquí con nosotros. Vamos a continuar con la agenda de la mañana de hoy. A continuación vamos a tener la presentación de Summer Montague del BCS sobre un tema muy específico, metodológico, pero muy importante para los proyectos forestales, los proyectos AFOLU, que son las fugas y la no permanencia. Entonces, les pido que se acomoden en sus puestos, porfa, y para que podamos empezar entonces con la presentación. Entonces los dejo nuevamente con quien ya conocen, con Summer, en el día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos. Yo voy a estar hablando durante esta presentación sobre la fuga y la no permanencia, los conceptos que usamos para AFOLU bajo BCS. El programa es bastante simple. Voy a dar un resumen sobre fuga y no permanencia en el contexto de proyectos y después en el contexto de jurisdicciones. Empezando con una panorámica de fuga para proyectos. Entonces, para dar una definición de lo que queremos decir con fuga, se refiere al aumento de emisiones fuera de los límites de un proyecto que es medible y que se puede atribuir a las actividades del proyecto. Entonces, fuera de los límites de un proyecto, pero dentro del país donde está el proyecto. Hay tres tipos de fuga relevantes que están definidos para proyectos BCS. Son, primero, fuga de mercado, que podemos definir como fuga que ocurre cuando la actividad reduce la producción de un producto que resulta en un aumento de producción en otro lugar para satisfacer la demanda. Por ejemplo, si hay un proyecto que está evitando o preveniendo la tala de madera, entonces esos actores quizás van a salir fuera de la zona del proyecto y seguir a esa actividad y producir emisiones igual. Después tenemos la fuga de desplazamiento de actividad, que se define como fuga que ocurre cuando agentes desplazan sus actividades de deforestación, degradación fuera de los límites del proyecto. Eso quiere decir actividades no comerciales o no del mercado, como actividades más como subsistencia. Así podríamos definir este tipo de fuga también como fuga de no mercado, pero está en este momento definido como fuga de actividad. Y el tercer tipo es fuga ecológica, que no va a ser muy común, pero solo tiene que ver con proyectos
WRC, que son proyectos de restauración o conservación de humedales, una de las categorías bajo AFLU. Y podemos definirlo como la fuga que ocurre por cambios en las emisiones de ecosistemas que son hidrológicamente conectados al área del proyecto. Por ejemplo, podría haber movimiento de sedimentos que contienen carbono a través de un sistema de humedales que pueden pasar fuera de un proyecto. Para la contabilización de fuga, las emisiones de fuga pueden ser determinadas directamente, que sería a través del sistema de monitoreo, o indirectamente, cuando el conocimiento científico ofrece estimaciones creíbles. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, ver un cambio en la producción de productos domésticos, si tienen algunos datos así. Como mencioné, las fugas producidas fuera del país anfitrión no necesitan ser cuantificadas. Es muy difícil hacer ese tipo de cuantificación y no es necesario. Fugas positivas tampoco deben ser cuantificadas. Lo que queremos decir con fugas positivas son la disminución de emisiones fuera del área del proyecto que es debido a las actividades del proyecto. Entonces, en vez de un aumento de emisiones, es una disminución de emisiones fuera del área del proyecto. Eso no es muy común, pero no lo incluimos para ser conservador. Y después, cuando las medidas de mitigación de fugas causan aumento de las emisiones, hay que contabilizar esas emisiones. Vamos a ver en la próxima lámina un poco más sobre las actividades para mitigar fuga, pero por ejemplo, uno podría hacer la intensificación agrícola. Así no es necesario usar tanta tierra para la agricultura y no talar la igual área de bosque. Y en ese concepto podría haber más uso de fertilización, fertilizer, y puede haber un aumento de emisiones que tiene que ver con eso. Entonces hay que también incluir y contabilizar esas emisiones que tienen que ver con las actividades de mitigación. Para hablar de zonas de manejo de fugas, estas zonas son zonas que pueden minimizar el desplazamiento de las actividades de uso de la tierra a las zonas fuera de la zona del proyecto, manteniendo la producción de bienes y servicios y también productos agrícolas en zonas que están bajo el control del proponente del proyecto. Voy a mostrar, antes de seguir con la lámina anterior, este mapa que mostró David también ayer, pero aquí podemos ver la línea azul clara, es la zona del proyecto, y tenemos un cinturón de fuga que vamos a ver después, pero es una zona donde se monitorea las emisiones, el cambio de emisiones debido al proyecto, las actividades del proyecto y la fuga. Y entonces la zona que vemos de la línea azul negro o oscuro, allí es una zona de mitigación y una zona donde están haciendo algo como intensificación agrícola. Y esa zona tiene que ser en el momento que empieza, como la fecha de inicio del proyecto, esa zona tiene que no tener bosque, tiene que ser una zona sin bosque, zona de mitigación para la fuga. Entonces, para seguir dando algunos ejemplos de actividades de mitigación, mencioné intensificación agrícola, también
agroforestal y madera de crecimiento rápido sobre tierras degradadas, el ecoturismo también, producción sostenible de productos forestales no madera, y son ejemplos también de actividades de medicación que pueden proporcionar oportunidades económicas para las comunidades locales para no tener que depender en el bosque para su livelihood, para su vida, su economía. Bueno, pasando para escribir sobre la no permanencia para proyectos. Para empezar, dar la definición. Cuando hablamos del riesgo de la no permanencia, queremos decir el riesgo de una pérdida potencial de la reserva de carbono, o sea, un cambio neta negativa en la reducción de emisiones de un proyecto comparado con su línea de base, tras un periodo de compromiso está definido como 100 años para proyectos. Entonces, para hacer ese análisis, determinar cuál es el riesgo de no permanencia para un proyecto, tenemos una herramienta que pueden ver ahí, bajar de la página web, y tenemos esas categorías de riesgo que ya han visto, de riesgo interno, riesgo externo y riesgo natural, y el proponente del proyecto tiene que ir haciendo el análisis para cada tipo de riesgo y poner un número, una cantidad, y ir sumando para llegar a un total, un porcentaje de riesgo total que es equivalente al porcentaje de créditos emitidos que tienen que poner en el buffer como un AFLU de créditos. Entonces, para demostrarles algunos de los números para demostrar el tamaño del buffer, ahí pueden ver que los créditos emitidos son 9.5 millones y el buffer está alrededor de 2.6, un poco más, creo, en este momento, pero alrededor de ahí. Entonces, parece que es como un cuarto del cantidad de créditos emitidos, pero en realidad es para proyectos RED y FM y ARR, la mayoría tienen su porcentaje de riesgo, su porcentaje de créditos buffer entre 10 y 20%. Y aquí vemos como un porcentaje más alto porque a veces proyectos ponen créditos en el buffer antes de emitir créditos. Entonces, por eso vemos una cantidad más alto de lo que es en realidad. Ok. Entonces, sobre la cancelación de créditos buffer, los créditos en la cuenta AFLU se